Una mujer es la que hoy podríamos llamarle heroína de la fe, pero una mujer excepcional. Imagínense ustedes que, siendo parte de la historia antigua, en el Antiguo Testamento, aparece citada 2 veces en el Nuevo Testamento. Una vez en Hebreos 11:31, donde el Señor la declara que fue una verdadera heroína de la fe. Otra vez en Santiago 2:25, donde dice Santiago que es un apóstol muy práctico, que ella hizo obras dignas de su fe. Pero ¿quién era esta persona? Bien, su nombre es Rahab. Ese nombre de Rahab en hebreo, consulté el diccionario y significa ancho. Esa es la palabra traducida al español, ancho. Hay otras aplicaciones que le han dado a Rahab, pero son estrictamente superficiales. No tienen nada que ver con la raíz hebrea. Así es que, curiosamente, esta mujer se llamaba Rahab y vivía en una ciudad muy famosa en la Biblia. Su nombre es Jericó. Jericó, mis hermanos benditos, para su información, es la ciudad más antigua, organizada, que se conoce en la historia de la humanidad. Jericó tendría unas 5 cuadras de nuestras cuadras en Guatemala. 5 cuadras a lo largo, y por lo tanto podemos ver que significaba una ciudad no tan grande como algunas ciudades podrían ser, y por lo tanto esa ciudad era regularmente grande, pero estaba sobrepoblada. Y esa sobrepoblación era tan grande que los muros que la rodeaban tenían 2 metros de espesor en la parte de afuera y 4 metros de espesor en un muro interior más antiguo. Y la altura de esos muros era de 9 metros como promedio. Así es que pueden imaginarse lo colosal que era Jericó. Y Jericó era la primera ciudad que tenía que tomar el pueblo de Israel para ingresar a la tierra prometida. No había otra manera. Tenían que pasar el Jordán y llegar a Jericó para ingresar a todo lo que era el antiguo Canaán. En esa ciudad, debido a la superpoblación, en el muro norte de las murallas que les he comentado, se habían construido casas en el barrio más pobre de la ciudad. Y una de esas casas que estaba sobre el muro, la habitaba una mujer de mala fama. Ella era Rahab. Y siendo esa mujer una ramera, nombre que usa la Escritura, en los textos modernos la palabra es prostituta. En otros términos es meretriz. Pero ella era una mujer que era pública. Cualquier hombre podía llegar a esa casa y estar con ella. ¿Cómo llegó a ser ramera? ¿Cómo llegó a prostituirse? No tenemos una base estrictamente bíblica, pero sí tenemos deducciones arqueológicas, históricas, de eruditos de la Biblia que han llegado a una conclusión. Y es que debido a que Jericó significa ciudad de luna, se adoraba a la luna como una diosa. Y según las costumbres cananeas, había prostitución sagrada. Usted puede asombrarse de lo que le digo, pero no solamente en Jericó, sino en otras ciudades de Canaán, habían sacerdotes que oficiaban a dioses falsos, dioses con D pequeña, y por lo tanto tenían la costumbre aberrante de tener
a niñas que se prostituían y luego crecían y estaban al servicio del templo de la diosa Luna o de otra diosa, cualquiera que fuera su nombre. Suponemos que de esa manera Rahab llegó a ser lo que fue, una mujer pública, pero curiosamente ya no estaba en el templo donde estaban los dioses falsos. Pareciera que la habían ido desechando al transcurrir de los años y ahora vivía en un lugar muy pobre, en una casa en alto, y ahí estaba ella, tratando de ganarse la vida de una manera curiosa. Aparte de que era una mujer pública, tenía deseos de producir dinero vendiendo tela, lino fino, y lo tenía en el techo, en la terraza de su casa, secándose cuando toda la historia sagrada nos viene a relatar el hecho. Les he introducido en cuanto a la personalidad de Rahab, porque probablemente ella nunca quiso ser prostituta, nunca quiso ser lo que era, y sin embargo lo fue, y sin embargo tenía mala reputación, y sin embargo Dios tenía un plan. Mujeres lindas, Dios tiene un plan para cada ser humano. Dios tiene un propósito para cada vida. Y admirablemente para nosotros, hay un plan que delante de nuestros ojos vamos a ver cómo Dios lo lleva a cabo. Dejemos a Jericó por un momento y vámonos a 11 kilómetros de distancia. Y a los 11 kilómetros de distancia encontramos el campamento de Israel. El río Jordán los divide. Ahí está en medio el río Jordán, allá está Jericó, aquí está el campamento. Y en el campamento está Josué como líder. Ya murió Moisés. Ahora Josué tiene el plan de llevar a cabo una investigación de cómo está Jericó, ya que hace más de 40 años él y Caleb y 10 espías más habían ido a Jericó y ahora les toca a ellos tomar la ciudad. Pero ¿cómo estará? 40 años después, entonces Josué elige a 2 espías y les dice: vayan e investiguen cómo está Jericó, ya que vamos a tomarla. Y así salen 2 hombres, caminan 11 kilómetros y llegan a la ciudad de Jericó. Como eran espías, hermanos benditos, puedo asegurarles que trataban de disimular su diferencia en la vestimenta, su diferencia en la apariencia respecto a los habitantes de Jericó. Trataban de mostrarse como que fueran parte de ellos, pero eran siempre evidenciados. No había forma de ocultarlos. La gran pregunta es: ¿a dónde irán a pernoctar? ¿Dónde dormirán? Ya que llegaron a cierta hora y la ciudad tenía 2 puertas enormes que se cerrarían. Al cerrarse, ¿dónde dormirían? Piensen, si van a un mesón, en ese mesón son sospechosos inmediatamente de ser espías. Así es que no es una buena idea. La providencia divina, una palabra que quiero que nunca olvide, la providencia divina, el plan soberano de Dios, les hace pensar en una mujer que podía albergarles sin llamar la atención. Su nombre, oyeron en Jericó, era Rahab. Así es que piensan, seguramente allí todos los hombres que quieran ir van, pasamos desapercibidos. Y así lo hicieron.
Llegaron a la casa de Rahab. Ahí podrían pasar la noche y pasar de manera desentendida, disimulando que eran espías. Pero, oh sorpresa, Rahab había oído del Dios de Israel. Rahab conocía del Dios viviente. Había escuchado que algo extraordinario había con un pueblo llamado Israel, que Dios pareciera ser el Dios de ellos, un Dios verdadero, y no como el Dios que ella había visto de pequeña en aquellos santuarios de prostitución. Eso es como Dios prepara la historia. Permítanme, lo que Rahab nos diría hoy: ni tu pasado de vergüenza, ni tu presente pecaminoso, ni tu mala reputación son suficientes para que Dios te descarte. Si Dios me cambió y me usó a mí, también puede hacerlo contigo. Es la primera expresión que ella tendría. Y por lo tanto, Señor, gracias. ¿Qué era lo que Rahab tenía? Vamos a ver el punto número 1. Lo que Rahab tenía. Esto que les he descrito ha sido una introducción. Y entonces Rahab, ¿qué tenía? Rahab tenía mucho pecado en su vida. ¡Wow! Demasiado. Inmoralidad y todo aquello que implique lo que ella hacía. Entonces, la gravedad de un pecado no es una barrera contra el perdón misericordioso de Dios. Si Él, conforme a su voluntad, nos ha elegido. El arrepentimiento de una persona llega a su tiempo. Él, por su providencia, dirigió a los espías de Josué a una casa donde una ramera le creería. Así es que miren lo que dice Josué 2:1, siguiendo el texto sagrado. Desde Sittim, Josué mandó en secreto a 2 espías y les dijo: vayan a explorar la región y la ciudad de Jericó. Ellos fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba Rahab, en donde se quedaron a pasar la noche. Reitero, iglesia linda, que no entraron con una intención pecaminosa. Entraron para proteger sus vidas. El ser descubiertos era muerte inmediata, juicio sumario. Por lo tanto, era un lugar que habían elegido sin saberlo, porque Dios los había guiado. A veces en la vida hacemos cosas que no sabemos que Dios quiere que hagamos. Y nos encontramos con situaciones y circunstancias que ni imaginábamos que Dios iba a usar para nosotros. Este es el caso visto para la gloria de su nombre de estos varones que estaban en esa casa posando. Y Rahab, a pesar de su vida de pecado, a pesar de su pasado, de su presente y de su mala reputación, tuvo fe. Me hizo pensar orando ayer en algunas mujeres que están reclutadas por esos que trafican con seres humanos. ¿Cuántas de ellas dedicadas a lo que es la sexualidad que no es bíblica, que no es santa, que es inmoral, están ahí porque las engañaron, porque las sedujeron, porque las hicieron víctimas de un engaño? ¿Cuántas mujeres habrán? No lo sé. Pero pensé en esa verdad, que muchas de ellas no están porque les agrade, están porque alguien las engañó
Y Rahab, a pesar de su vida de pecado, de su pasado, de su presente y de su mala reputación, mantuvo fe en algo. Y cuando aparecieron los espías, ella había escuchado de las maravillas que el Dios de Israel había hecho con ese pueblo y creyó en él. Iglesia linda, en todo Jericó solo había una mujer que creía en el Dios de Israel. Una persona que creía en el Dios viviente. Una. Su nombre, Rahab. Impresionante. Cómo Dios le había puesto esa conciencia. Miren lo que dice Josué 2 en adelante. Pero alguien dio aviso al rey de Jericó diciéndole: unos israelitas han venido esta noche a explorar la región. Entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que vinieron a verte y que están en tu casa, porque son espías. Pero ella los escondió y dijo: es verdad que unos hombres me visitaron, pero yo no supe de dónde eran. Se fueron al caer la noche, porque a esa hora se cierra la puerta de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Pero si ustedes salen enseguida a perseguirlos, los podrán alcanzar. Quiero detener ahí la lectura un momento. Está diciéndoles a los soldados que llegaron de parte del rey, que obviamente alguien dijo habían entrado a su casa, que no están ahí, que se fueron de la ciudad antes de que las puertas se cerraran y que si se apresuran probablemente los pueden alcanzar. Mientras que los tiene escondidos en la terraza. ¿Sabe qué está haciendo? Exponiendo su vida. ¿Por qué la está exponiendo? ¿Por 2 hombres? No, porque aquellos hombres tenían todo el conocimiento del Dios verdadero que ella creía que existía en verdad. Y esos hombres pertenecían a un pueblo que Dios había elegido y que por medio de ellos, esa ciudad donde ella vivía sería arrasada por el ejército de Israel. Así es que ella miente. Hermanos queridos, no se puede justificar la mentira, pero les hago una aclaración. Sin justificarla, ella, con su conducta, no sabía que mentir era malo y simplemente sostiene por medio de una mentira lo que ella creía era digno, la vida de sus 2 escondidos. En realidad, el versículo 6 dice: ella les había hecho subir a la azotea y estaban allí escondidos entre unos manojos de lino puestos a secar. Esto es una clara idea de que ella tenía un trabajo adicional, el negocio de la tela. Pareciera que era una mujer que trabajaba con entrega y por lo tanto se quería superar. Los hombres del rey que habían escuchado a esta mujer los persiguieron en dirección del río Jordán hasta los vados. Tan pronto como los soldados salieron, fue cerrada la puerta de la ciudad. Entonces, antes que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea y les dijo: yo sé, fíjese bien lo que está diciendo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes, porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios secó el agua del Mar Rojo para que ustedes lo pasaran. Detengámonos ahí. Rahab sabía del milagro del Mar Rojo. Hermanos queridos, ese milagro en los tiempos de Salomón, se levantó una columna frente al Mar Rojo en el lugar donde los hombres del pueblo de Dios pasaron al otro lado.
Esa columna existió y aún existen sus restos porque es un hecho histórico extraordinario. Rahab sabía que Dios, sino un Dios verdadero, abre el mar para que ustedes pasen. Así es que estoy segura que el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Esto ha llegado hasta nosotros. Pero no solamente eso. Sabemos que los egipcios murieron. Sabemos que fueron muertos los ejércitos de los egipcios. Así es que ustedes son eso, son el pueblo al cual Dios le secó el agua del Mar Rojo. Dice también, sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sihón, dice ahí, pero se puede traducir como Sejón, y a Og, los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Hermanos lindos, ella estaba muy bien enterada. Sejón, con la pronunciación como que fuera J, este rey tenía la invitación de Josué: déjanos pasar, no tocaremos tus pozos, no tocaremos tus verduras, tus siembras, no tocaremos tus frutales, solo déjanos pasar por medio de tu territorio a donde nosotros vamos. Todavía estaban de este lado del Jordán. Y Sejón dijo: no los dejaré. Entonces el ejército de Sejón se levantó y los israelitas atacaron. No quedaron más que muertos de todos los soldados de este rey amorreo. Luego se establecieron un tiempo en las ciudades que este rey tenía. Y luego apareció un rey retándolos, el rey Og de Basán. Les reta, y lo que hace Dios es decirle a Josué: no les tengas miedo, yo los destruiré, enfréntate a ellos. Y el rey Og de Basán fue aniquilado. Todo esto lo sabían los pensamientos que Rahab tenía al estar mirando a estos espías. Es tanto el miedo, dice el texto, es tanto el miedo que nos ha dado al saberlo, que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. ¡Qué fe! Hermana linda, ¡qué fe! ¿Cómo cabía esa fe en ese corazón? ¿Cómo cabía en una mujer como ella semejante idea de un Dios vivo y verdadero? Se llama gracia, se llama misericordia. Él podía mirar el corazón de esa mujer y él sabía lo que había adentro. Y sabiendo lo que había adentro le da fe. Hermanos, la fe es un don de Dios. La fe no es nuestra. La fe está claramente establecida en el libro de Efesios, que dice que la fe es un don de Dios y que todo lo que recibimos viene del cielo, de parte de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Así es que Rahab recibe fe. Dios, eres tan bueno. Y ahora podemos entender que al creer en ti, el único Dios verdadero, tu gracia vino sobre ella. ¿Cómo había sido informada? ¿Se lo ha preguntado, amado hermano? ¿Cómo sabía Rahab todo eso de todo lo que significó tu poder evidenciado en los actos, en los hechos que había llevado a cabo? Hay dos posibilidades. Una, que cuando iba a comprar las cosas a la plaza, se comentara al respecto. Y ella se hubiera enterado muy claramente de lo que significaba el pueblo de Dios. Pero la otra, que es la más probable, es que hombres que visitaban a Rahab le contaban. Y estos hombres, que venían con un propósito pecaminoso, le hacían a ella creer que había algo más que lo abominable del pecado del que estaba harta de estarlo practicando.
Por eso dice Hebreos 11:30 al 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vemos en Hebreos 11:6 que declara la palabra del Dios viviente: sin fe, iglesia linda, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Este texto parece que hubiera sido hecho para Rahab y es del Nuevo Testamento. Y sin embargo, Rahab se comporta exactamente como el texto dice. Creo que el Dios verdadero es el Dios de ustedes. Creo que Él existe y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan, y yo quiero conocerlo. Jesús, nuestro Señor, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice estas expresiones. La gente le preguntó: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió: lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Hasta hoy, hermanos lindos, y así será por siempre, Dios no ha cambiado su plan. Él quiere que creamos en Él y en Jesucristo, a quien Él envió en estos tiempos actuales. Recuerden que Dios dijo a través de la boca sagrada de Jesús: yo y mi Padre uno somos. Por lo tanto, no ha cambiado el Señor. Siga anhelando que usted lo desee, que usted lo quiera conocer, que usted lo ame, que usted le crea. Sin fe es imposible agradarlo. Rahab tomó en riesgo su vida con tal de conocer al Dios verdadero, de saber de Él, respetando a su pueblo. A veces nosotros tenemos tantas oportunidades, pero nos falta fe para poner en práctica la voluntad divina. Dios quiere que todos entendamos que es necesario creer en Él y creer en Jesucristo como el único camino al Padre. Prodigue con su boca la belleza de un Cristo que vino a la tierra y murió por sus pecados. Dígale a toda la gente que es por gracia divina que usted es salvo, que cuando usted muera va a ir al cielo y que mientras viva podrá confiar en el que todo lo da, porque Él es bueno, Él es santo. Si usted lo dice, agrada al Señor y lo bendice. Desde el tiempo de Abraham, cuando Dios se reveló a los hombres, fue en el tiempo de Abraham. Había miles de dioses con D pequeña, y el Dios verdadero llamó a Abraham. Y desde el tiempo de Abraham, hablo de miles de años atrás, hay una condición que todos debemos de llevar a cabo en nuestra vida de fe. Y es la que dice Génesis 15:6. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo. ¿Debido a qué, iglesia linda? A su fe. Créale a Dios. Por favor, no piense que si está pasando por una prueba difícil, no sabemos qué pasó con Dios y conmigo, como que se olvidó de mí. Solemos actuar así. No es verdad. Dios sigue probándonos y viéndonos cómo reaccionamos ante cualquier situación que vivamos. Entendámoslo bien, Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona, Él nunca se irá de nuestro lado, Él siempre permanecerá. Pero tengo conflictos, tengo dificultades, tengo problemas. Sí, Dios no los ignora, Dios está a su lado, Dios le dio su palabra, actúe conforme a ella y glorifique
su nombre. ¿Quién le ha inventado esa curiosa predicación de que si usted es cristiano no tiene problemas, si usted es cristiano debe ser rico, si usted es cristiano no debe estar enfermo? ¿De dónde han sacado esas palabras? Pablo estaba enfermo, tenían problemas económicos en las iglesias que Pablo había fundado. ¿De qué están hablando? Por eso la fe no es no tener problemas. La fe es vivir cualquier problema de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Rahab mostró que tuvo una fe viva por las obras que realizó. Eso dice la palabra. Ella mostró su fe actuando. Dice el libro de Santiago, capítulo 2, y versículos 25 al 26. Otro ejemplo es Rahab, la prostituta. Fue aprobada por Dios por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros de Dios en su casa y luego los ayudó a escapar por otro camino. De manera que así como un cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así también una fe que no tiene hechos está muerta. Para Dios que ella les haya dicho, miren, solo hay una forma en que ustedes salgan vivos de Jericó. No tienen otra manera. Yo los voy a bajar desde la ventana de mi casa porque estoy en los muros de Jericó para que puedan escapar. Yo lo haré. Pero algo más. Les voy a recomendar que se vayan a la parte montañosa, no vayan a los vados del río Jordán, no vayan por el lugar lógico y estén 3 días metidos en las canteras y en los lugares que son contrarios a donde deberían de buscarlos. Eso es fe. Voy a protegerlos, ustedes van a regresar, yo voy a hacer lo que debo. Aunque nada más me cueste la vida, por el Dios de ustedes lo haré. Sus obras que siguieron a su fe le dieron la aprobación divina. Por eso el segundo punto es ahora lo que Rahab buscó. ¿Qué buscaba Rahab? ¿Le digo? Rahab buscaba el favor del Dios del pueblo elegido por Dios, Israel. Rahab buscaba su favor, su misericordia. Dice Josué 2, 12 al 13. Por eso yo les pido que me juren aquí mismo, por el Señor, que van a tratar bien a mi familia, de la misma manera que yo les he tratado bien a ustedes. Denme una prueba de su sinceridad. Y perdonen la vida a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es de ellos. Sálvennos de la muerte. Hermanos lindos, Rahab no era egoísta. Rahab no tenía su corazón endurecido. El pecado no había causado en ella lo que suele ocurrir cuando endurecemos nuestro corazón. Amaba a su papá y en el supuesto de que el papá la hubiera entregado cuando era una niña al santuario de la diosa Luna como una parte del rito sexual de lo que eran las prostitutas del templo de la Luna, dice: salven a mi padre, salven a mi madre y a mis hermanas y hermanos. Toda mi familia debe ser salva. Era una mujer que tenía valores. El amor a la familia, hermano querido, es básico en la virtud cristiana. Si usted no ama a su familia, tiene un problema,
porque el núcleo en el cual Dios glorifica su nombre es su familia, es su papá, es su mamá, es su esposa, son sus hijos, son sus hermanos, son sus hermanas. Y ahí usted está oyendo a una mujer que les dice: yo me encargo de ustedes aquí, pero ustedes se encargan no solo de mí, de mi familia. No permitamos que nuestros seres queridos se pierdan. A veces nos hemos cansado de predicarles y no creen en nosotros y nos desprecian porque somos evangélicos. ¿Sabe una cosa? Que nos sigan despreciando, que nos sigan malentendiendo, hagamos todo lo posible porque se salven. Aquí ella quería salvar la vida de su familia. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado que cuando salvamos a nuestra familia, no solamente salvamos sus vidas en su voluntad soberana, sino salvamos sus almas por la eternidad. Por eso, al hacerles jurar a Rahab por Dios mismo, el Dios de ustedes, júrenme en el nombre de Él. ¿Sabe qué está diciendo? Ustedes no pueden jurar por nada más grande que Él. Creo en Él y ustedes no pueden defraudarlo. Júrenme por Él que ustedes salvarán a mi familia. Su decisión era clara. Indica que ella sabía que la ciudad perecería ante Israel. Esta ciudad no va a soportar el embate de ustedes, israelitas. Esta ciudad va a perecer, como han perecido aquellos reyes que antes mencioné. No había endurecido entonces su corazón, y al hacerles pedirles, rogarles por el Dios mismo que cuidaran a su familia, que lo salvaran, estaba diciendo: no creo que haya un plan para cambiar la decisión de Dios. Solamente sálvennos. Cuando Dios ha decretado algo en la vida, usted no puede hacer nada para cambiarlo. Pero cuando usted tiene la capacidad de cambiar algo para que aquellos decretos divinos se vuelvan realidad en su vida para su bien, ore, ruégueselo, lea su palabra, pídale. Le diré de nuevo, la oración puede cambiar las cosas ciertamente, excepto los planes soberanos de Dios. Le pongo un ejemplo que he explicado en la iglesia. Cuando usted nació, no tuvo ninguna participación porque Dios decidió que usted naciera. Y cuando usted va a morir, no tiene ninguna participación porque es Dios quien ha decidido cuando usted muera. Ahí no hay nada que hacer. Pero en medio de todo el camino, la oración, la acción, la búsqueda, la santidad, el amor, cuentan. Hagamos todo lo posible por agradarlo. Dice Deuteronomio 7:1 al 4 de esta manera: el Señor, el Dios de ustedes, los va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesión, y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor su Dios haya hecho caer a estas naciones en poder de ustedes y ustedes las hayan derrotado, deberán destinarlas a la destrucción y no hacer con ellas ningún pacto, ni tenerles compasión. Tampoco deberán ustedes emparentar con ellas, ni casar a sus hijos e hijas con los jóvenes o las jóvenes y los muchachos de esa gente, porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y los destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Lo que Dios les dijo es: no quiero que se contaminen. No lo permitan. El alma humana es contaminable.
En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la ordenanza divina de no casarnos en yugo desigual sigue vigente. Hoy la moda en la iglesia es no obedecer esa orden en algunas parejas. ¡Qué tristeza! La muchachita dice, lo voy a convertir. El muchachito dice, yo la voy a convertir. Ambos dicen, no me importa lo que Dios ha dicho. Yo quiero hacer lo que quiero hacer. Y violan una verdad divina, no dándose por enterados de lo que Él ha dicho. Hermanos lindos, en 2 de Corintios capítulo 6 y versículos 14 al 18, sigue Dios hablando y no va a dejar de hablar, aunque la iglesia pareciera no entenderlo. 2 de Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué celo tanto el decir lo que dijo Dios a su pueblo Israel hace miles de años? Y dijo Pablo hace 2000 años al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué lo celo tanto? Conozco a 20 matrimonios fuera de la voluntad divina. Se casaron con gente que no era yugo igual. No eran creyentes evangélicos o uno o el otro. ¿Sabe cuántos han fracasado de los 20? 20. Esa es mi experiencia de pastor. No conozco una sola excepción. No la conozco. Hay algunos más graves que otros en su dificultad. Hay algunos con mayores problemas que otros en sus problemas, pero no falla. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Iglesia linda, ese es el evangelio. Es oír lo que Dios dice que oigamos, no lo que Dios dice que debemos de hacer, pero no queremos hacerlo y tratamos de ignorarlo. Ahora, en el texto de Deuteronomio que hemos leído 7:1 al 4, Dios dijo claramente, ustedes no se van a contaminar. Ahora fíjese bien lo que Dios está haciendo. Allí en Jericó, en esa muralla, hay una mujer cananea, meretriz, de inmoralidad, pero está creyendo en Él. Fíjese bien. Si me permiten, me pongo de ejemplo. Yo era un pecador, un vil pecador. Hace 30 años, mi Señor Jesucristo vino a mi corazón, porque vio mi arrepentimiento, vio mi necesidad, vio mi miseria, vio mi angustia y tuvo misericordia de mí y me sacó. Me hizo una nueva criatura. Y en la cristiandad verdadera, todos, de alguna manera, hemos pasado por lo mismo. Cuando Sodoma iba a ser destruida por Dios, Abraham intervino para decir, y si hubieran 50 justos, destruir la ciudad. Y Dios dijo, no, por los 50 no la destruyó. Y fue bajando a 10, hasta que llegó a 10. Y si hubieran 10 justos, por los 10 no la destruyó. Y la destruyó, porque no habían ni 10 justos. En Jericó solo había una mujer que creía en Dios y esa fe la justificaba. Miren de Deuteronomio 20, 16 al 17. Pero en las ciudades de estas naciones que el Señor su Dios les da en propiedad,
no deben ustedes dejar nada con vida, sino que destinarán a la destrucción como sacrificio al Señor a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como Él lo había ordenado. Así es que el milagro de Rahab es excepcional. Cananea está en la lista, sí, pero tuvo fe en el Dios verdadero, creyó al Dios verdadero, y esta excepción Dios no puede eximirla. Hermanos lindos, el dominio de Satanás en las ciudades cananeas y hetitas y jebuseos y lo demás era tan mal, tan grande, que sacrificaban a sus hijos delante del dios Moloc. Sus bebitos los ponían con tal de tener dinero, prosperidad y cosas. Esa era la mentalidad de esos pueblos. Ahora alguien me ha dicho, pastor, ¿y por qué mataban hasta a los niños? Le diré por qué. Dios es tan misericordioso que sabía muy bien lo que usted debe saber hoy, que los niños cuando mueren van al cielo. ¿Lo sabían? Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así es que cualquier niño va al cielo. Ese es el Dios de la Biblia. Pero si el niño crece y se hace pecador y hace todo lo malo, ya no, es condenado. ¿Alguna vez lo había pensado? ¿Sabe quién reveló esta verdad del Dios Altísimo? El mismo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos lindos, vea el punto número 3. Lo que Rahab obtuvo. Rahab recibió una promesa. Así que el pacto de los espías con Rahab era con la aprobación de Dios. Además, Rahab estaba colaborando con el pueblo de Dios. Miren Josué 2:14. Ellos le contestaron, con nuestra propia vida responderemos de la vida de ustedes, con tal de que tú no digas nada de este asunto. Cuando el Señor nos haya dado esta tierra, nosotros te trataremos bien y con lealtad. ¿Qué compromiso hacen los espías? Una promesa divina nos ayuda a dar los primeros pasos en la fe. Iglesia linda, si usted es tierno en la fe, Él nos guía por medio de su palabra, por medio de sus siervos, para que aprendamos a tener confianza en Él. Una promesa divina nos orienta en la dirección correcta. Así es como conocemos su voluntad soberana. Dios tiene un plan y seguir ese plan es la dirección correcta. Una promesa divina demuestra la fidelidad de Dios. Exactamente, hay miles de promesas en la Biblia y Dios cumple cada una sin excepción. Él es fiel a su palabra. Y una promesa divina nos alienta en los tiempos difíciles. Él previó que todo lo que nos sucedería no fuera mayor que lo que podríamos soportar. Y dijo que todo lo que nos sucedería ayudaría a bien en nuestra vida. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios tenemos! Jamás una prueba mayor que la que puedes resistir. ¡Qué misericordia! Y juntamente con la prueba, yo, Dios, te daré la salida. ¡Qué misericordia! Dios es absolutamente admirable, maravilloso, lleno de amor y de bendición. Entonces, Rahab recibió una garantía. Recibió una garantía. La palabra garantía significa que habría un compromiso que se habría de cumplir, pasara lo que pasara. Dice Josué 2:15 en adelante.
Como Rahab vivía en una casa construida sobre la muralla misma de la ciudad, con una soga los hizo bajar por la ventana. Quédese un ratito ahí. Es impresionante. Daba hacia la muralla, por lo tanto la ventana estaba ahí abajo, ya no había nada más que tierra, árboles. Por cierto, Jericó se llama, le dicen, la ciudad de las palmeras, muy rica en agua, muy verde. Así es que los hizo bajar con una soga. ¿No se recuerdan del apóstol Pablo en Damasco? Miles de años después, ¿cómo lo sacan? En una canasta en los muros de Damasco para que se escape. Interesante. Rahab fue primero y de ahí los que estaban con el gran apóstol Pablo cuando se convirtió. Dijo: váyanse a la montaña para que no los encuentren los que andan buscándolos. Escóndanse ahí durante 3 días hasta que ellos vuelvan a la ciudad. Después podrán ustedes seguir su camino. Y ellos le contestaron: nosotros cumpliremos el juramento que nos has pedido hacerte. Pero cuando entremos en el país, tú deberás colgar esta soga roja de la ventana por la que nos has hecho bajar. Reúne entonces en tu casa a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos y a toda la familia de tu papá. Si alguno de ellos sale de tu casa, será responsable de su propia muerte. La culpa no será nuestra. Pero si alguien toca a quien esté en tu casa, nosotros seremos los responsables. Y si tú dices algo de este asunto, nosotros ya no estaremos obligados a cumplir el juramento que te hemos hecho. ¿Estamos de acuerdo?, contestó ella. Entonces los despidió y ellos se fueron. Después ella ató la soga roja a su ventana. Hermanos lindos, una soga roja colgando de una casa, de una ventana que venía sobre la muralla de Jericó. ¿Se recuerdan cuando fue la Pascua que Dios estableció en Éxodo capítulo 12? Pongan sangre de cordero, pinten los dinteles de las puertas, para que cuando pase el ángel de Jehová no haga daño a sus primogénitos. Rojo. Ahora es una soga roja la que está colgando de una ventana. Y aquellos hombres del ejército de Israel estuvieron caminando durante 6 días, dando vuelta por toda Jericó, mirando una soga roja que colgaba de una ventana en las murallas de Jericó. Y se decían entre ellos: supongo, ya sabes que ahí no podemos tocar a nadie, ya sabes que esos están protegidos por nosotros. No olvidemos que ellos no pueden ser dañados, no les hagamos ningún daño. Y finalmente, habría de ocurrir lo que usted ya sabe. Jericó cayó al suelo. Las murallas de Jericó se derrumbaron. Pero qué noticia. En 1908, unos arqueólogos alemanes, estudiando Jericó, descubrieron en primer lugar que las murallas de Jericó habían caído hacia afuera. Ahí estaban las piedras, ahí estaba la evidencia de que Dios había permitido una plataforma de las mismas murallas para que el pueblo de Israel entrara a hacer la voluntad del Dios eterno. Pero en la parte norte de las murallas se había mantenido una muralla en pie, y en la cima de la muralla estaba lo que parecía una humilde casa que no
no se cayó. Su Dios es Dios, hermano amado. Su Dios es Dios, hermana amada. Allí permaneció la casa de Rahab. Y cuando su familia estaba con ella y miraban a aquellos que daban vueltas en la ciudad el primer día, Rahab les decía: no sé qué están haciendo, pero confíe en papá. El segundo día, pareciera que no pasa nada, pero confiemos, hermanos. El tercer día, ella misma sostenía la fe de ellos de mantenerse en la casa de ella, porque no sabían lo que iba a pasar, en lo que toda Jericó estaba alertada al mirar el desfile de aquellos hombres que daban vueltas a la ciudad, tocando las trompetas, tocando los shofares, y el arca de la alianza iba adelante, abriéndose camino. Y ella sostuvo la fe de su familia hasta que todo a su alrededor se derrumbó. Rahab recibió perdón y salvación, no solamente para ella, sino también para los suyos. Josué 6:1 en adelante dice así: nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué: yo te he entregado Jericó con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero. Y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca de la alianza del Señor, y 7 de ustedes vayan delante del arca con trompetas de cuerno de carnero. Hermanos queridos, la historia de Jericó ha sido confirmada por la arqueología. La historia de Jericó ha confirmado que Rahab existía. La historia de Jericó nos enseña tanto. Miren Josué 6:15 en adelante. Al 7º día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho antes. Pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué ordenó a la gente: griten, el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada a completa destrucción, porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. Hermano lindo, déjeme decirle algo hermoso. Usted tiene delante del que tiene ojos sagrados y santos algo que usted no puede ver, pero que él mira. Dijo el apóstol Pedro: vosotros sois rociados con la sangre de Jesucristo. Dios nos mira, rociados con su sangre. Dios miró aquella soga roja y conservó todo cuanto había en ella. Pero Dios tenía un plan mayor que salvar a Rahab, un plan que superaría toda expectativa humana. Y es que Rahab recibiría descendencia. ¿Descendencia? Sí, Dios lo sabía. Mire lo que dice Josué 6:24 al 25. Luego
los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue la plata, el oro y las cosas de bronce y de hierro que pusieron en el tesoro del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rahab y a su familia, porque ella había escondido a los espías que Josué había enviado a Jericó, y desde entonces los descendientes de Rahab viven entre los israelitas. Ahora bien, hermanos, puedo imaginarlo. Los ayudan a bajar de la muralla, a ella y a su familia, pero les dicen algo que está en el texto sagrado: no pueden entrar al campamento con nosotros. Ustedes son cananeos. Rahab, gracias por lo que hiciste, pero vas a quedarte en una tienda fuera del campamento con tu familia, en lo que nosotros te mostramos la santidad del Dios vivo. Y cuando la hayas aprendido, y tus padres y tus hermanos y tus hermanas se conviertan al Dios vivo, entonces te vamos a integrar a nuestro campamento. Mientras tanto, tienes que purificarte, tienes que descontaminarte, tienes que ser una persona de nuestra propia fe. Así es que llegarían con tanta misericordia algunos grandes siervos del Señor a decirle al papá, a la mamá, a los hermanos de Rahab: el Dios viviente no acepta ídolos. El Dios viviente quiere pureza y santidad. El Dios viviente dice que debemos de ser delante de Él sinceros de corazón. Rahab, nunca vuelvas a mentir. Sé que mentiste por defendernos. No es buena la mentira. Rahab, Dios es bueno y nos dejó escrito algo grandioso y te queremos contar de qué se trata. Josué tiene la ley y la medita, la lee día con día. Queremos participártela, conócela. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, penetrando, haciendo la obra, hizo que aquella mujer fuera otra mujer. Y cuando estaban afuera en el campamento, en la tienda, porque no podían estar con ellos, fue notorio que esa familia era especial, pero había una mujer atractiva. El pueblo de Israel, excepto 2 espías, no conocían quién era ella. Se miraba entregada, liderando a su familia con amor, con muchas cualidades. ¿Cómo se llama ella? Rahab. Rahab. Y un príncipe de la tribu de Judá, un varón de la tribu de la cual viene nuestro Señor Jesucristo, la vio. Se acercó a ella y comenzó a darse cuenta que era una mujer convertida, que creía lo mismo que él creía. Había sido bien instruida. Y entonces le ofrece matrimonio. Y ese príncipe de la tribu de Judá convierte a aquella ex prostituta en princesa de la tribu de Judá. Cuando usted lee la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, cuando usted lee de dónde viene la genealogía del Salvador del mundo, cuando usted lee de dónde provienen los hombres que hicieron posible que a su tiempo, como dice Gálatas, Él viniera a la tierra, se sorprende. Déjeme mostrarle Mateo capítulo 1 y versículos 1 al 6. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac,
Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Dios permitió que Rahab fuera la tatarabuela de David. Hermanos amados, en la simiente de nuestro Señor Jesucristo aparece una ex prostituta llamada princesa de Judá. Ella es un ejemplo de algo impresionante para usted y para mí. ¿Sabe usted que usted se va a desposar con el príncipe de Judá? El verdadero rey de todos los reyes. Jesucristo es el Señor de la tribu de Judá. Así es que usted y yo seremos la esposa de nuestro Señor. Él nos hará de acuerdo a su voluntad lo que Él quiere que seamos. Su cuerpo, su iglesia, su esposa, como dice su palabra. Así puede entender cómo en Mateo 1:15 al 16 termina la genealogía. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, Señor, vemos tu grandeza. Hablemos de usted. Dios tiene un plan para su vida. Si lo tuvo para una mujer que nadie hubiera pensado jamás que llegaría a ser lo que fue, ¿qué hará Dios con usted si tan solo hace lo que dice Él en su palabra? Viva una vida, mi hermana y mi hermano, de pureza. Dios no puede estar donde hay pecado. No puede. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. La cristiandad necesita descubrir el plan que Él tiene para cada hijo suyo, para cada varón y mujer, en donde Él ha hecho morada por medio de Cristo en cada corazón. La historia de Rahab nos enseña que nosotros, sin ser lo que fue Rahab, estábamos también destituidos de la gloria de Dios. Pero Él nos perdonó por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora somos hijos de Dios y también la esposa del verdadero príncipe de Judá, nuestro Señor Jesucristo. La galería de los héroes de la fe se cerró en aquel tiempo con una salvedad, esperando que ustedes y yo, el cuerpo de Cristo, siguiera haciendo lo que Dios les pide a todos sus hijos que hagamos.
no alcanzando ninguno de ellos lo prometido, dice el texto sagrado, porque esperaba a aquellos que como hoy estamos viviendo en la vida que vivimos, la gran carrera. Corra, corra ante aquella multitud de testigos, esa grande nube, corra. Y un día llegará al cielo. Un día va a morir. No habrá nada que hacer cuando muramos. Solo esperar su promesa. Pero mientras morimos, hagamos todo lo que podamos para servirle a un Dios vivo. Póngase de pie, iglesia linda. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Padre Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Dios verdadero. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti. Ayúdanos a movernos de acuerdo a tu palabra en todo lo que hacemos. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a honrar tu santo nombre. Ayúdanos a darte gloria, alabanza y honor con nuestros actos. Ayúdanos a agradarte con todo nuestro corazón. Pídale al Señor, varón lindo, pídale al Señor que lo ayude. Mujer linda, pídale al Señor que le ayude. Si Él ayudó a una mujer llamada Rahab y la levantó hasta tener parentesco con ella, usted es especial para Él. Porque Él eligió a usted para que fuese templo vivo de Él. Es el momento de decirle a Él que lo necesita, que solamente en Él hay perdón de pecados y salvación. Permítame orar y rogarle al que por primera vez recibirá a Jesucristo, que repita esta oración con todo su corazón. Jesús, Jesús, te necesito. Estoy luchando con mis fuerzas y no puedo. Quiero confesarte hoy a ti, mi Salvador. Solo tú puedes salvarme. Hoy reconozco que moriste en la cruz del Calvario para perdonarme todos mis pecados. Tomaste mi lugar para que hoy pueda ser salvo. Toda mi maldad cayó sobre ti y tu sangre me limpia de todo pecado. Jesús, te reconozco mi Salvador, el único y suficiente Salvador de mi vida. Y creo en mi corazón que resucitaste al tercer día y eres Dios. Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura a partir de hoy. Te lo pido sabiendo que me oyes, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.